Bien, chicos, continuemos con la segunda parte de esta segunda sesión sincrónica del curso de Administración General para Contabilidad. Bien, entonces vamos a ver el siguiente ejercicio, la siguiente lección, denominado el papel de los gerentes como líderes. Entonces, el objetivo de esta eh, lección número 7 de este ejercicio número 7 es, o en todo caso la introducción, es los estudiantes, bueno, estudiaremos el papel de los gerentes como líderes en las organizaciones. Aprenderemos sobre las diferentes funciones que cumplen los gerentes, su papel como líderes y cómo toman decisiones. El objetivo de este ejercicio número 7, de la lección número 7, es identificar los diferentes tipos de funciones que cumple un gerente y valorar el papel del gerente como líder dentro de una organización. ¿Bien? En este caso, eh, el caso propuesto para este ejercicio es, a manera de ilustrar estos conceptos, analizaremos el caso de la empresa XYZ, una empresa de tecnología que ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos años. La empresa ha pasado de tener 50 empleados a más de 500 en solo 5 años. El fundador y CEO de la empresa, Juan Pérez, ha estado liderando la empresa desde su creación, pero ahora se da cuenta de que necesita delegar alguna de sus responsabilidades a otros gerentes para poder seguir creciendo. Y chicos, y es en este caso que vamos a analizar pues cómo las empresas cuando pasan de ser pequeñas empresas o medianas empresas a crecer exponencialmente, a veces el gerente o los líderes son un poco renuentes, estuvimos hablando también hace un momento de eso, un poco renuentes a delegar funciones, ¿no es cierto? De repente por temor, de repente porque no se sienten con la confianza. Entonces ya hemos hablado de que tenemos que lograr pues que eh, contratemos a personas con habilidades, ¿cierto? Con habilidades que cubran el perfil de lo que nosotros estamos buscando, que cubran el perfil para lo que necesitamos, el trabajo para que lo que necesitamos que hagan, para tener un poco más de confianza, para poder lograr delegar estas funciones, ¿no? Y sobre todo si es que se trata, pues, de estas empresas, pues, que crecen exponencialmente y digamos, de un momento a otro, el fundador, ¿no? Tiene que empezar a desprenderse un poco de algunas funciones, de algunas decisiones, pero para poder desarrollar este caso vamos a ver como pregunta número 1, ¿cuáles son las funciones que debe cumplir un gerente en la empresa XYZ? Es decir, poniéndonos en el hipotético caso de que ya el gerente ha contratado a sus subgerentes o a gerentes de área, hablando del gerente general, teniendo a su cargo 3 o 4 gerentes de área. ¿Cuáles serían estas funciones que deberían cumplir estos gerentes de la empresa, el ejemplo que hemos puesto, X, Y, Z? Voy a poner un poco más claras las preguntas. Bien, ahí está el caso y ahí están las preguntas. Bien,
Entonces, para que, bueno, las funciones, según lo que vemos en estas lecciones que estamos llevando, ¿no es cierto? Nos vamos a basar en Fred Lutyens, ¿no? El cual concluyó que las actividades de los gerentes pueden clasificarse en cuatro categorías, ¿bien? Funciones gerenciales, que son tomar decisiones, planear y controlar, ¿no? Como se dan cuenta, y tenemos también alguna de los pilares básicos de la administración, ¿no es cierto? Que es planear y controlar, dos de estos pilares básicos. Entonces, lo primero sería tomar decisiones. Ya sabemos que, como hemos dicho, ¿no? Para poder lograr buenos resultados es indispensable tomar decisiones. Y tomar decisiones basados en qué podemos hacer, en las experiencias anteriores, no solamente de los trabajos actuales que tenemos, o del trabajo actual que tenemos, de las situaciones en el trabajo actual que tenemos, sino habiendo tenido experiencias anteriores en otros trabajos, ¿no? Por eso también, como hemos conversado en las anteriores sesiones, es importante eh, haber empezado desde abajo, ¿no? Por ejemplo, una empresa comercial, haber estado en campo, haber trabajado vendiendo, por ejemplo, siendo ejecutivo de ventas, siendo eh, asesor de ventas, para poder estar ahí en el campo con los clientes, ¿no? Con las personas que nos hacen el día a día para tener conocimiento del mercado, para tenerlas de primera mano las experiencias que nos pueden pasar en en el mercado. Bien, entonces, estas son las decisiones. ¿Para qué? ¿No? Para poder planear correctamente las estrategias a seguir según vayan pasando las situaciones, ¿cierto? Nosotros tenemos que planear estrategias a corto, mediano y a largo plazo. Que estas estrategias no que necesariamente puedan quedar siempre establecidas, sino que podamos en algún momento también tomar decisiones de cambiarlas según vaya cambiando el mercado o, como dijimos anteriormente también, según lo requiera por los cambios de tecnología o los cambios no sé, por ejemplo, en las normas gubernamentales, ¿no? Etcétera. Y controlar. Bien, de nada sirve planear algo si es que no vamos a tener el control o no vamos a hacer el seguimiento, ¿no? Controlar en este caso es como que hacerle el seguimiento o supervisar, como nos dijo en algún momento Liliana, supervisar estos avances, supervisar a los colaboradores, supervisar a las personas con las que estamos trabajando. Es importante eh, controlar para ver el avance de nuestras métricas y así poder llegar posteriormente al objetivo final. También tenemos funciones de comunicación, que es cambiar y procesar la información y procesar la documentación. No es que solamente tengamos las funciones de decisión, planear y controlar, sino que también debemos tener las funciones de comunicación para cambiar y procesar la información según la información que nos vayan remitiendo, y también procesar la documentación, de repente de nuestros proveedores, de repente de nuestros clientes, o por ahí alguna situación, por ejemplo, que se dé con el gobierno. Entonces tenemos que saber de comunicación, tenemos que saber tanto de la comunicación oral como de nuestra comunicación escrita dentro de nuestra organización. También debemos tener la función de una correcta administración de los recursos humanos. ¿Bien? Entonces, no solamente es necesario tener experiencia en el mercado, sino también o tener experiencia, digamos, en el campo,
sino también debemos saber controlar o administrar nuestros recursos humanos, motivar al personal, resolver conflictos, eh, colocar al personal ideal en las posiciones que se necesite, saber contratar adecuadamente, ¿cierto? Para poder contratar adecuadamente tenemos que desarrollar un perfil ideal, un perfil que realmente necesitemos para el puesto. Si hacemos un perfil ideal para el puesto, vamos a poder saber contratar correctamente a las personas con las capacidades, con las habilidades, con las aptitudes y con las actitudes, para de esta manera nosotros colocar a esas personas en el puesto correcto. Y como bien decía hace un momento Iliana, capacitar al personal, ¿cierto? La capacitación hoy en día se ha vuelto vital. Si no conoces el producto que estás vendiendo, si no conoces a tu empresa, si no conoces de su historia, si no sabes de su misión, si no sabes de su visión, si no sabes los valores, entonces no vas a estar comprometido, no vas a tener también un buen clima laboral. ¿Bien? Por otro lado, también la función de establecimiento de contactos. Tenemos que saber mantener las relaciones sociales, hacer política con la empresa, ¿cierto? Saber eh, cómo mantener a tus proveedores, cómo saber cómo mantener a tus clientes, saber interactuar con personas eh, externas a la organización, ¿no? Por eso también tenemos un área especializada en la comunicación externa, ¿no? Que ahora es el área de comunicación organizacional, que se encarga de ver tanto la comunicación interna como la comunicación externa. Bien, entonces, estas son las funciones, ¿no? Respondiendo a la pregunta número 1, ¿cuáles son las funciones que debe cumplir un gerente en la empresa? ¿No? Entonces tenemos la función gerencial, la función de comunicador, la función de administrador de los recursos humanos y la función de saber establecer correctamente o adecuadamente los contactos. ¿Bien? Pasamos a la pregunta 2, ¿no? Que nos dice, dentro de este caso, ¿no? De la empresa XYZ, que nos dice, ¿cómo puede Juan Pérez, que en este caso lo hemos designado así al gerente, eh, delegar alguna de sus responsabilidades a otros gerentes sin perder el control de la empresa? Bien. Para que, para que una persona pueda delegar correctamente, tiene que haber sabido contratar a la persona adecuada en primer lugar. Bien, y ponerla en el lugar adecuado también, ¿cierto? No solamente se trata de contratar, como dije, a la persona correcta, sino saber en dónde la vas a poner. Para que de esta manera vayamos dándole diferentes responsabilidades dependiendo de su línea o su nivel de mando. Entonces, tenemos gerentes de primera línea, o que vendrían a ser, por ejemplo, los supervisores, ¿no? Supervisores, por ahí jefes de venta, ¿no? Que básicamente son los que tienen la habilidad técnica, ¿no? Estos primeros gerentes, o esta primera línea de gerentes, o esta primera línea de jefes, que vienen a ser los supervisores, tienen que tener habilidades técnicas. Y estas habilidades técnicas se relacionan con el hacer. Es decir, tienen que saber hacer. ¿Pero qué tienen que saber hacer? Tienen que saber hacer trabajos físicos, tienen que saber manipular objetos, tienen que saber los procesos, los materiales, es decir, tienen que hacer, ¿de acuerdo? Tienen que ser de alguna manera los técnicos, ¿no? Si, por ejemplo, trabajamos en el área de telefonía, pues tenemos que saber todos los planes,
cuánto cuestan, ¿no? Cuánto se le va a cobrar al cliente mensual con sin IGB, eh, cuánto, qué nos dan esos planes de telefonía, ¿no? Cada cuánto nos cobran, con qué equipos o con qué teléfonos celulares están disponibles estos planes, es decir, toda la oferta comercial, todo lo que las especificaciones técnicas que podamos saber, las necesita saber el supervisor o los jefes o gerentes de primera línea. Está más relacionado esto con los conocimientos, con los métodos y con el equipo necesario que necesita un gerente para realizar las tareas que están dentro del campo de su especialidad, ya sea un supervisor, digamos, de producción, un supervisor de ventas, un supervisor de personal, ¿no? En el área de recursos humanos. Es decir, más va relacionado con el hacer, saber hacer, ¿de acuerdo? Por otro lado, también tenemos las habilidades humanas, pasando ya a un segundo nivel. Eh, no quiere decir esto que en el primer nivel solamente tengan que saber las habilidades técnicas, también deben tener las habilidades humanas y posteriormente las habilidades conceptuales. Lo que pasa es que estamos diciendo que dependiendo del nivel, ¿qué es lo que tiene que predominar? ¿Cierto? Ya hemos hablado del primer nivel, las habilidades técnicas. En el segundo nivel, o donde están ya los jefes de ventas de repente, ¿no? Los gerentes de áreas por ahí, tienen que tener más reforzada la habilidad humana. Bien, la habilidad humana es la capacidad de entender, de dirigir y trabajar con otras personas. Eh, la, esta capacidad de trabajar con otras personas es una habilidad humana, una habilidad innata que tiene que tener un gerente. Es decir, tiene que tener buena habilidad para las relaciones interpersonales, habilidades de comunicación, de motivación y de dirigir, ya que disculpen, habilidades humanas resulta fundamental para liderar un negocio. Abarca el trato con las personas y la comprensión de sus necesidades, sus intereses y sus actitudes. Entonces, digamos que, por ejemplo, el jefe de ventas, a diferencia del supervisor de ventas, ya tiene que trabajar un poco más las relaciones personales o interpersonales, no solamente con el supervisor, sino también con los vendedores, por ejemplo, ¿no es cierto? O los ejecutivos de venta. Tiene que ir por el lado más humano, eh, tiene que ser ya más un líder, no solamente un jefe, porque ustedes saben que ser jefe y ser líder no es lo mismo, ¿no es cierto? El líder, las personas lo siguen por convicción, porque vieron decisiones, vieron situaciones en este líder que les llamó la atención y decidieron seguirlo. En cambio, un jefe lo asigna a una u otra persona, entonces no necesariamente un jefe va a ser un líder, pero sí el líder tiene que ser buen jefe, ¿de acuerdo? Y ya pasando a un nivel más superior, digamos ya a los gerentes de alto nivel, como gerente general o como funcionarios o directivos de una empresa, ya va más relacionado con la habilidad conceptual. Ojo, como dije, sin descuidar también la habilidad humana, tampoco, también la habilidad técnica. Es decir, a todo nivel se debe tener estas tres habilidades, ¿no es cierto? La habilidad técnica, la habilidad humana y la habilidad conceptual. Solamente que es requerida ser más fuerte, o sea, una de ellas es más fuerte en cada nivel. Como dije, en los niveles más altos se requiere la actividad conceptual. ¿Y qué es la habilidad conceptual? Es la capacidad de comprender
y lidiar con la complejidad de la organización como un todo y de utilizar el intelecto para formular estrategias. Estrategias con el fin de trabajar mejor las ideas, las iniciativas, eh, los conceptos que puedan mejorar la organización. Es decir, mm, analizar de repente el mercado, escuchar a los colaboradores, saber qué hacer con esa información, ¿no? Eh, no solamente recabar la información, sino saber qué hacer con ella, qué hacer con las ideas de las personas, qué hacer con las iniciativas de los empleados, qué hacer con los conceptos, con las nuevas eh, situaciones que te puede dar el mercado, eh, cómo mejorar la organización, ¿no? Por ejemplo, eh, la habilidad conceptual de un gerente incluye que éste pueda comprender las diversas funciones de la organización, no solo comprenderlas, sino complementarlas entre sí. Bien, entonces, el trabajo de un gerente o de un alto gerente o de un gerente de alto nivel no solamente es que comprenda la organización, no solamente que comprenda las ideas, sino si hay dos ideas, complementarlas entre sí, que pueda entender cómo estas dos ideas o estas dos estrategias, por ejemplo, una vez fusionadas, cómo se relacionan con la organización, cómo se relacionan con el ambiente y su entorno. Tiene que proyectarla no solamente a la organización, sino ver a la competencia, tiene que, ¿no?, proyectarlas a su entorno. Y cómo afectan, saber cómo afectan, por ejemplo, estos cambios o los cambios que se puedan dar a una parte de la organización o a toda la organización. Y esto nos da pues la experiencia, ¿no es cierto? La experiencia de haber estado, como le dije hace un momento, ¿no? Haber caminado como ejecutivo, haber pasado por supervisor, haber pasado por jefe de ventas, haber gerenciado alguna unidad y posteriormente puedes pasar ya a campos más o a niveles más altos por tu experiencia, pero te va a permitir que tener, vas a poder pasar eh, a esta, a este nivel si tienes bien desarrolladas tus habilidades conceptuales. Entonces, todos necesitamos en algún momento de nuestras vidas o en algunas funciones que cumplimos, necesitamos de habilidades diferentes, ¿no? Algunos tenemos habilidades, como dije, innatas, que son las aptitudes, y también tenemos habilidades aprendidas. Entonces, mientras más podamos interiorizar, mientras más podamos eh, poder tener diferentes experiencias, vamos a ir desarrollando más habilidades. ¿Cómo desarrollamos las habilidades? Haciendo, con la experiencia, trabajando, enfrentándonos al mercado, ¿no? Poniéndonos en todos los casos. Muy bien. En resumen, conforme uno asciende en la jerarquía de una organización, eh, la importancia de la habilidad técnica disminuye, mientras que la habilidad conceptual se vuelve más necesaria. Bien, entonces, nuevamente, en la base, digamos, en la primera línea, digamos como coordinadores o supervisores, más necesitamos la habilidad técnica. Conforme vamos subiendo, vamos dejando un poco de hacer sin olvidarnos de lo que hemos hecho, pero vamos desarrollando otras habilidades hasta llegar a las habilidades conceptuales, que les dije que es no solamente saber qué hacer, sino saber cómo integrarlas entre ellas y además cómo aplicarlas. Aplicarlas no solamente a su organización, sino a su entorno, al entorno de la organización, a la competencia, a los clientes, etcétera. ¿Bien?
Entonces, de esta manera hemos respondido la pregunta número 2, ¿no? Que es, ¿cómo puede Juan Pérez delegar algunas de sus responsabilidades a otros gerentes sin perder el control de la empresa? ¿Bien? La pregunta número 3 sería, ¿cuáles son los papeles gerenciales que deben desempeñar los nuevos gerentes de la empresa? ¿Cuáles serían? Según H. Milsberg, eh, que es en esta lección es a quien estamos estudiando, ¿no? Sus teorías, dice que los papeles gerenciales que deben desempeñar los nuevos gerentes son papeles de decisión, son tres tipos de papeles, ¿no es cierto? Los papeles de decisión, los papeles interpersonales y los papeles de información. ¿Bien? Entonces, los papeles de decisión apelan al lado emprendedor del gerente, ¿no? Un poco saber controlar los disturbios, administrar los recursos, ¿no? Ser un negociador, ¿no? Administrar los recursos, ya dijimos, que es saber contratar al personal adecuado y saber a dónde lo pones en cada situación, ¿no? ¿Para qué? Pues de repente para saber controlar los disturbios, como dije, ¿no? Si hay una situación a la interna, ahí es donde el papel de estos gerentes eh, y sus decisiones es que tienen que entrar a tallar. Y sobre todo también el gerente debe tener un papel negociador. Tiene que saber cómo negociar, tanto con la gente que trabaja con él, como con proveedores, como con clientes, ¿no? Básico de un gerente es saber negociar para poder obtener el mejor y mayor beneficio para la empresa. De repente hay algunas decisiones en cuanto a la negociación que no se pueda ver en ese momento, pero que tengan un buen resultado a mediano plazo máximo, ¿cierto? Entonces, va referido al papel de decisiones, ¿no? El papel gerencial de decisión, de toma de decisión. El papel interpersonal es tener una autoridad simbólica, es decir, yo soy el jefe, pero también soy la persona que te va a ayudar, ¿no? No es que porque sea el jefe, yo no voy a conversar contigo y no voy a eh, ayudarte a que desarrolles bien tu trabajo. Al contrario, como líder, tienes que lograr que esa autoridad sea simbólica y que te vean más como un jefe, que te vean como un líder, ¿cierto? Y saber cómo hacer este enlace entre ambas situaciones. Tampoco es que vas a ser muy permisivo con la finalidad de ser líder, ¿no es cierto? Sino tienes que lograr un enlace o un correcto equilibrio entre ser el jefe y ser el líder. ¿Bien? Por otro lado, los papeles de información, que tienes que ser el monitor de tu empresa, ¿no? De lo que está pasando, tienes que tener el control de lo que está pasando, tienes que monitorear siempre a la empresa, controlar lo que está pasando en tu empresa. Ya sabemos que es uno de los pilares, el control, uno de los pilares de la administración, que es el control, ¿no es cierto? O monitor, o que estés monitoreando constantemente. Difusor, difusor de qué, bueno, difusor o portavoz, ¿no es cierto? De las buenas acciones, de lo que se esté haciendo bien, de las buenas noticias, de cómo vamos en el mercado, de qué estamos haciendo bien, qué nos falta por mejorar. Eh, el gerente tiene que tener este papel de portavoz, tiene que saber cómo estamos en el mercado, cómo estamos versus la competencia, cómo nos ve, cómo estamos posicionados, etcétera. ¿Bien? Entonces, estos son algunos de los papeles gerenciales que deben desempeñar los nuevos gerentes de la empresa, pero siempre guardando esta
estructura organizacional, ¿no es cierto? El gerente tiene que haber estructurado correctamente nuestra organización para nosotros poder poner a la gente adecuada en cada nivel de esta estructura para poderles dar sus funciones o sus papeles correctamente. Nuevamente, como hablamos hace un momento, los objetivos o las tareas se deben eh, separar en pequeñas tareas para distribuirlas entre todos y monitorearlo, hacerle seguimiento, controlar, dirigir, saber cómo organizar también a la empresa para que al final lleguemos todos al objetivo trabajando desde nuestro lado, desde nuestro punto. Muy bien. La quinta pregunta es, o perdón, la cuarta pregunta de este ejercicio número 7 de la lección 7. ¿Cuáles son las dimensiones de los cargos gerenciales que debe tener en cuenta los nuevos gerentes de la empresa? ¿Cuáles son las, eh, ¿Cuáles son las dimensiones de los cargos gerenciales que debería o que debe tener en cuenta los nuevos gerentes de la empresa? Eh, Otro de los autores que hemos visto en esta lección es Rosemary Stewart, la cual nos dice eh, cómo elegir a los gerentes, ¿no es cierto? En este esquema de cómo elegir o cómo son las dimensiones de los cargos gerenciales, ¿no? Nos indica que tiene tres dimensiones, ¿no? Primero, exigencias. Las exigencias son las tareas que el ocupante de cualquier cargo gerencial debe desempeñar necesariamente, porque constituyen una parte intrínseca de su naturaleza o constan en su descripción. Es decir, yo te he contratado para esto, ¿no? Esto es lo que tienes que hacer, estas son tus tareas y es lo que necesariamente tienes que desempeñar para poder lograr nuestro objetivo. Esa es tu exigencia. Eso es lo que mínimamente tienes que hacer. Restricciones. Es otra de las dimensiones, es las restricciones, que son los factores internos o externos a la organización que limitan lo que el ocupante del cargo puede hacer. eh, Pueden ser producto, ¿no? O sea, producto de una um, legislación, ¿no? Algo que te controle, algo que te restrinja, ¿no? O alguna limitación porque no cuentes con recursos, ¿no? O, o alguna limitación o alguna restricción, ¿no? Porque no tengas las instalaciones correctas, ¿no? Entonces, las restricciones no son otra cosa que los factores internos o externos a la organización que limitan lo que el ocupante del cargo puede hacer. Es decir, por algunos agentes internos o externos. ¿Bien? Y las dimensiones, la tercera dimensión sería elecciones. Nos referimos que son las elecciones, son las actividades que el ocupante del cargo puede realizar aunque no está obligado a hacerlas. ¿De acuerdo? Se trata de oportunidades para efectuar tareas diferentes de las que los demás y de manera distinta, ¿no? Si bien te han contratado para algunas exigencias, como dijimos, alguna de las dimensiones son las exigencias o la exigencia. Esto no quita que puedas hacer algunas otras tareas, si es que se da la oportunidad, ¿cierto? No es que eh, te limites solamente a hacer ciertas cosas. Si se da la oportunidad, deberíamos poder lograr, ¿no? Por algo somos gerentes, por algo estamos ocupando estos puestos gerenciales, ¿no? Para poder eh, realizar algunas
algunas actividades que no estén de repente dentro de nuestras exigencias, pero que sí las podamos hacer porque estamos capacitados para ello. Bien, entonces, de esta manera hemos visto, ¿no? Haciendo o recapitulando un poco sobre esta lección número 7, ¿no? Hemos visto cuáles son las funciones que debe cumplir un gerente, en este caso, en la empresa X, Y, Z, ¿no? Según Fred Lutyens, que son las funciones gerenciales, la función comunicativa, la función de administración de los recursos humanos y la función de establecimiento de contactos o de mantener nuestras relaciones, de mantener los contactos de la organización. Como punto número 2, hemos visto cómo, en este caso de Juan Pérez, que es el gerente, puede eh, darle cómo puede darle responsabilidades a otros gerentes, pero sin perder el control de la empresa, ¿no? Hemos visto que son muy importantes las habilidades, saber distinguir las habilidades de nuestros colaboradores, saber para qué son buenos para poderlos posicionar en diferentes puestos o diferentes cargos gerenciales o jefaturas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que hablamos de la primera línea, que tiene que ser la habilidad técnica, de la segunda línea, que son los gerentes de nivel medio, que tienen que tener la habilidad humana, y los gerentes de alto nivel, que tienen que tener la habilidad conceptual, ¿no? Digo tienen que tener porque es en lo que tienen que dar más fuerza, pero sin descuidar también las otras dos, ¿no? Es decir, los gerentes de alto nivel deben tener más marcada la habilidad conceptual, pero sin descuidar la habilidad humana y la habilidad técnica. Los gerentes de nivel medio, de la misma manera, deben tener la habilidad humana sin descuidar la habilidad conceptual y la habilidad técnica. Y los gerentes de primera línea deben tener la habilidad técnica sin descuidar la habilidad humana y la habilidad conceptual, o en todo caso que vayan aprendiendo la habilidad conceptual, ¿cierto? Eso te lo va a dar la experiencia nada más. Como tercer punto, vimos cuáles son los papeles gerenciales que deben desempeñar los nuevos gerentes de la empresa. Por un lado, los papeles de decisiones, es decir, de la toma de decisiones, que deberían ser emprendedor, controlador de disturbios, administrador de recursos y negociador, en todo ámbito. Negociador no solamente a la interna de nuestra empresa, sino también de repente con proveedores, clientes o el entorno de la empresa. ¿Bien? También debe tener papel interpersonales, que es tener una autoridad simbólica, como dijimos, y agarrar el equilibrio adecuado entre ser líder o jefe. Y los papeles de información, que tenemos que tener el cargo, en todo caso, de ser monitor, controlador de nuestra empresa, controlar nuestra empresa, tener bien instaurado el pilar básico del control. Bien, y también como cuarto punto vimos cuáles son las dimensiones de los cargos gerenciales que deben tener en cuenta los nuevos gerentes de la empresa. Y aquí hablamos, según Rosemary Stewart, que deberíamos tener las dimensiones de exigencias, restricciones y elecciones. Bien. Dudas, consultas, por favor, chicos, mientras voy preparando esta, la octava y última lección. ¿Alguna duda, por favor?
Bien, chicos, continuemos con esta octava y última lección de nuestro curso de administración general para contabilidad. Vamos a ver esta lección que lleva por título El control, la ética y la responsabilidad social. Bien, dentro de de este ejercicio número 8. Bien, vamos a ver la introducción, bien, a el control, la ética y la responsabilidad social. En esta sesión aprenderemos cómo los gerentes pueden asegurarse de que las actividades reales se ajustan a las proyectadas y cómo identificar comportamientos éticos en los negocios. Además, estudiaremos los pasos del proceso de control, los momentos de control y los diferentes tipos de control sobre las personas. Para ilustrar estos conceptos, analizaremos el caso de la empresa, nuevamente XYZ, que se enfrenta a un dilema ético en su proceso de producción. Los objetivos de esta sesión, de esta lección, es comprender la importancia del control en la gestión empresarial y su relación con la planificación, organización y dirección. Identificar los diferentes tipos de control que se puedan utilizar en una empresa y su aplicación en situaciones específicas y entender la importancia de la responsabilidad social empresarial y su impacto en la reputación y el éxito de la empresa. De alguna manera, en esta lección número 8 vamos a ver fusionado casi todo lo que hemos estado viendo, no solamente en esta sesión, sino en la sesión del sábado pasado, la sesión número o la lección o la sesión número 1. Bien, como siempre vamos a hacer un caso, ¿no? Un caso propuesto, que es la empresa ABC es una fábrica de productos químicos que ha sido acusada de contaminar el río cercano a su planta. Los vecinos de la zona han denunciado que el agua del río está contaminada y que esto está afectando la salud de las personas y la fauna local. La empresa ha negado las acusaciones y ha argumentado que cumplen con todas las normas ambientales establecidas por las autoridades. Sin embargo, los medios de comunicación han hecho eco en la noticia y la reputación de la empresa se ha visto afectada. En este momento vayan analizando por favor el caso para poderles explicar posteriormente lo que vamos a hacer. Bien, entonces, para poder desarrollar este caso, tenemos que ver algunos conceptos que ya ustedes tienen que haberlo repasado posteriormente, pero es importante
reforzarlo. Bien, como por ejemplo el control. ¿Qué es el control? El control es un proceso mediante el cual los gerentes se aseguran que las actividades reales se ajustan a las actividades proyectadas. El control es útil para evaluar la eficacia de la planificación, la organización y la dirección. Bien. ¿Cuáles son los pasos del proceso de control? Son 4 pasos, ¿no? Si recapitulamos un poco que hemos visto, ¿no? Ya sabemos que, nuevamente, ¿no? El control es parte de los pilares básicos de la administración. Por consiguiente, tenemos que saber los pasos del control, ¿no es cierto? Que son establecer normas y métodos para medir el desempeño. Una vez que establecimos esas normas y esos métodos para medir el desempeño, en otras palabras, el proceso para medir el desempeño, ya tendríamos que pasar propiamente a medir el desempeño. Bien, ese sería el segundo paso, medir. Primero, establecer el proceso o las normas y los métodos y segundo paso, ya medir el desempeño. Como cuarto paso, determinar si el desempeño se ajusta a las normas y en caso de que se requiera, ¿no? O sea, primero determinar si el desempeño o lo que hemos controlado, el desempeño que hemos controlado, se ajusta a las normas. ¿Cuáles normas? Lo que hemos puesto en el primer paso, ¿de acuerdo? Para finalmente, y en caso se requiera, tomar decisiones correctivas. Si es que vemos alguna anomalía, si es que vemos algún problema, si es que vemos alguna situación, alguna mala situación. ¿Bien? Entonces, con esto ya podemos, por ejemplo, responder a la pregunta 1, ¿no? De nuestro caso, que dice, ¿cuáles son los pasos del proceso de control que la empresa ABC debería seguir para asegurarse de que cumplen con las normas ambientales? Bien, entonces, como hemos dicho, tendríamos que primero saber y haber establecido las normas, los procesos para el cuidado ambiental. Luego hemos tenido que ir midiendo progresivamente ese desempeño, cómo lo hemos ido llevando, si lo hemos estado haciendo o no, quiénes son los encargados de realizar estos procesos. Luego, determinar si el desempeño se ajusta a las normas, es decir, ir verificando si lo que nosotros hemos instaurado en la empresa, en este caso, eh, la, como las normas o, ¿no? Del cuidado de las personas y de la fauna local, ¿no? Ya que, como sabemos, este caso se trata de que los vecinos han denunciado que el agua del río está contaminada y que eso está afectando la salud de las personas y de la fauna local. La empresa ha negado las acusaciones y ha argumentado que cumple con todas las normas ambientales establecidas por las autoridades. ¿De acuerdo? Por eso es que tenemos que verificar nuestro proceso de control. ¿Bien? El proceso de control, como dije, hay normas establecidas, nosotros tenemos que haber establecido esas normas de control, medir el desempeño de esas normas de control, ¿no? Si sanitarias, si se están llevando correctamente, determinar si estas normas se han ajustado realmente a lo que a lo que nos pedía la ley, y de no ser así, tomar las medidas correctivas urgentes. Eso es lo primero que se tiene que hacer, ¿no es cierto? Ante tal situación, ¿no? Ante la queja de los vecinos. Bien, entonces de esta forma respondemos la pregunta número 1, que nos indica cuáles son los pasos del proceso de control que la empresa ABC debería seguir para asegurarse que se cumplen con todas las normas ambientales.
Bien, por otro lado, la segunda pregunta es, ¿qué tipo de control sobre las personas podría haber evitado que la empresa ABC contaminara el río? Una cosa es el control. La primera pregunta se refiere al control sobre el hecho, ¿no? El hecho de la contaminación, ¿no? El hecho de las normas. Pero la segunda pregunta va el control sobre las personas que tienen a su cargo controlar esta situación. Bien, entonces, tenemos tres tipos de control, que es formal, control social y control técnico. El control formal es la utilización de la autoridad formal para inducir o inhibir algún comportamiento. Caso eh, jefe, ¿no es cierto? Jefe subordinado, autoridad formal. Yo soy el jefe, yo te induzco a que hagas algo o te digo no lo hagas, ¿cierto? Algún comportamiento o alguna situación que se esté dando, ¿no? El control formal utiliza diversos mecanismos, como castigos, recompensas, sistemas combinados de planeación, control y evaluación de desempeño, lo que hablamos hace un momento, ¿no? Eso también no es simplemente el hecho de eh, evaluar un desempeño nada más, sino ayudar, premiar si es que el caso lo requiere así, o no castigar, sino ayudar a desarrollar esos problemas que pueda estar teniendo el colaborador, ¿no? Eh, Algo muy importante dentro de este control de formas es la administración por objetivos, ¿cierto? Según Peter Drucker, la administración por objetivos se refiere a que todos los departamentos de la empresa, todas las áreas de la empresa deben tener sus objetivos. Por eso se denomina administración por objetivos o la APO por sus siglas, ¿no es cierto? Eh, que a la vez tiene que controlar, ¿no es cierto? Hay un jefe, tiene sus objetivos y este jefe tiene que controlar formalmente estas, eh, esta consecución de, de acciones para lograr el objetivo. Los objetivos son los ingredientes importantes de los controles formales. Si no hubiera objetivos, no tendríamos un control formal, ¿no es cierto? Esto puede referirse tanto a los resultados finales del trabajo como a los aspectos del comportamiento. Es decir, este control formal puede ir relacionado con a ver si llegaste o no llegaste a tus objetivos, pero también a los aspectos del comportamiento de la persona. Es decir, si llegaste puntual, con qué frecuencia llegas temprano, tus buenas actitudes, tus buenas maneras, en fin, de los dos, tomar como lineamientos tanto los desempeños para las metas como el desempeño como responsabilidad personal del empleado. Por otro lado, está el control social. El control social lo ejerce un conjunto de personas sobre cualquiera de sus miembros a la aceptación por parte de un individuo de las creencias, valores y normas de un grupo que se le llama conformidad social. Hablar con los colegas, trabajar en el mismo horario y producir la misma cantidad que ellos son ejemplos de comportamiento de conformidad social. El control social también utiliza mecanismos de castigos y recompensas para estimular e inhibir el comportamiento humano. Los castigos varían desde la censura hasta las expulsiones de alguno que no acepte la conformidad social. Entonces, dentro del trabajo, de alguna manera, también
estamos propensos a eh, vivir como que en una sociedad, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que comportarnos, tenemos que lograr vivir armónicamente y acorde dentro de digamos, esta sociedad laboral, por decirlo de alguna manera, que hemos logrado, ¿no? El control técnico. El control técnico es el ejercicio por sistema y no por persona. Por ejemplo, los relojes que dicen hasta qué hora trabajar, eh, no sé, la organización, o perdón, el manual de organización y funciones, ¿no? Las máquinas de montaje, que es decir, cómo se va a hacer el trabajo. Es decir, eh, cómo se establece un control, pero por medio eh, de las máquinas, ¿no? De lo que nosotros desarrollamos, en este caso operacionalmente, con respecto a las máquinas. Bien, entonces, de esta manera hemos respondido a la pregunta 2, que es ¿qué tipo de control sobre las personas podría haber evitado que la empresa ABC contaminara el río? ¿No? Un control formal, un control social y un control técnico. Es decir, ver a las personas, controlarlos socialmente, controlarlos formalmente y técnicamente. La tercera pregunta es, ¿cómo podría la empresa ABC haber identificado el dilema ético que enfrentaba en sus procesos de producción? Simplemente controlando, ¿no es cierto? Realizando un buen control de estos procedimientos, hubiera identificado rápidamente este dilema ético al cual se enfrenta esta empresa, que es haber contaminado el río, ¿no? Por eso, eh, como les digo siempre, ¿no? Tener estos pilares de la organización, o perdón, de la administración bien claro, nos va a ayudar en todos los aspectos de la administración que necesitemos. Y en este caso, el control hubiera sido muy importante para poder darnos cuenta de que estaba pasando esta situación. ¿Bien? Y finalmente, como pregunta 3, es ¿qué medidas correctivas podría tomar la empresa ABC para solucionar el problema de la contaminación del río? Bien, en primera instancia, y tomando como referencia lo que hemos visto, revisar los procesos de control, ¿cierto? ¿En qué se falló? ¿En qué momento se falló? ¿Qué no se hizo? ¿Qué no estuvo a la altura de lo que se pedía en las normas? ¿Dónde existió ese vacío? ¿Por qué es que sucedió? Entonces, analizar y reestructurar paso a paso el proceso de control que tenemos con respecto a esta situación, ¿no? Eh, Tenemos momentos de control como el momento previo, ¿no? El control durante el proceso y el control posterior al proceso, ¿no es cierto? Eh, en el control previo tenemos a la auditoría de sistemas de la calidad. En el control del proceso tenemos el control estadístico del proceso, ¿no es cierto? Cómo van saliendo las cosas, cómo vamos avanzando, y el control posterior. Entonces, si logramos en algún momento eh, tener todo este proceso bien instaurado y además saber en qué momentos debemos de lograr este control, ya sea control previo, control del proceso o control posterior, bueno, esta empresa hubiera evitado esta situación, ¿no es cierto? Y como quinta pregunta dice, ¿cómo podría la empresa ABC recuperar su reputación después del escándalo de la contaminación? Primero, haciendo pública estos nuevos lineamientos o estos nuevos controles en sus procesos.
trabajando con la comunidad de repente para limpiar el agua, ¿no? Ayudando a la comunidad, invirtiendo en carreteras, ¿no? Haciendo un buen trabajo de marketing para que la imagen de alguna manera se vea eh, nuevamente fortalecida y vean que si bien hubo algún error en algún momento, ya se resarció, ya se corrigió ese error, se limpió lo que se tenía que limpiar, ahora se prevé mucho mejor las cosas y además se está trabajando junto con la comunidad para mejorar, ¿cierto? Bien, chicos, entonces, de esta manera hemos llegado al fin de la lección número 8 de esta segunda sesión sincrónica de su curso de Administración General. ¿Alguna duda, alguna consulta antes de concluir la sesión, chicos? De no ser así, en todo caso, muchas gracias y espero, bueno, verlos en otra oportunidad. Gracias por su atención, gracias por el seguimiento. Hasta pronto. Gracias, todo claro, me dice Liliana. Pedro también, gracias. Gracias, Pedro. Listo, chicos. Hasta luego, gracias. Buenas noches con todos. Hasta luego.